Cada 17 de agosto, que es el día del paso a la inmortalidad del general San Martín, recordamos algunos de los hitos más importantes en la vida del general o del libertador. Uno de ellos es el cruce de los Andes, que es el conjunto de maniobras militares y estratégicas desarrollada por el ejército de los Andes, de las Provincias Unidas del Río de la Plata y por las tropas chilenas exiliadas tras la batalla de Rancagua en Chile, batalla que le dio justamente el poder nuevamente a las tropas realistas que retomaron el poder en Chile. Estas tropas chilenas, que se sumaron al ejército de los Andes creado por José de San Martín, estuvieron Andrés de Alcázar y Bernardo de O'Higgins, quien luego se convertirá en presidente de Chile. También incorporó justamente las tropas exiliadas, el Batallón de Auxiliares de Chile, que había retomado de su misión al mando del coronel Juan Gregorio de las Heras. Todas ellas se encontraron en la ciudad de Mendoza para conformar el gran ejército de los Andes, que luego cruzaría justamente la cordillera de los Andes para enfrentar a las tropas realistas y liberar a Chile de una vez y para siempre. Desde 1814, San Martín sabía y había comprendido que era imposible conquistar el Alto del Perú por tierra, y mucho menos avanzar desde el norte de la Argentina, o de lo que es hoy Argentina, hacia lo que es Lima, para terminar con el último bastión o con el gran bastión de poder realista. Por lo tanto, esa inteligencia estratégica y militar que tenía San Martín se le suman las experiencias históricas, ya que todas las misiones de 1811 en adelante fueron un fracaso. Cuando se transforma en gobernador de Cuyo y se instala el 7 de septiembre en Mendoza, empieza a desarrollar esa idea de organizar primero un pequeño ejército bien disciplinado y bien preparado para la batalla, para justamente poder prepararse para liberar a Chile. Estando en su estancia en Mendoza, ya desde 1815 y 1816, empieza a conformar el plan del cruce de los Andes, que tiene básicamente como grandes inspiradores el cruce de los Alpes de Aníbal y Napoleón, y también el plan de Midland, que es un plan británico desarrollado por el general Midland, en el cual justamente consistía o pensaba cruzar los Andes para liberar Chile y luego Perú. Si bien es cierto, esa idea la toma desde ahí, no podemos decir que es el mismo plan, no es que San Martín aplicó el plan de Midland de forma igual, no, sino que le generó los cambios necesarios para que sea justamente factible y efectivo a la hora del cruce de los Andes. La ciudad de Mendoza se transformó en el cuartel general del Ejército de los Andes y se transformó también en una fábrica militar. Casi todos los pobladores cuyanos participaron en la elaboración de pólvora y de municiones. Aprendieron a fundir cañones, a tejer tela, coser ropa. Se montó una fundición de armas a cargo del religioso franciscano Fray Luis Beltrán, un cuerpo de maestranza a cargo de Antonio Álvarez Condarco y los servicios sanitarios a cargo del médico Parocian. Antes de iniciar el cruce, San Martín se instaló lo que es el campamento del Plumerillo. Ahí es donde construyó su estado mayor y allí empezó a diseñar algunas estrategias previas para poder realizar el cruce de los Andes. Una fue el desarrollo de la llamada Guerra Zapa, que consistía en operaciones militares de espionaje, de propaganda, de alarma, con el intento de seducir, promover la diserción y al mismo tiempo desconceptualizar, confundir o infundir temor en los soldados y en los jefes realistas para justamente desconcertar o desarticular el ejército realista de Chile y así poder dar tiempo y al mismo tiempo, además del tiempo necesario para cruzar, sino también de darle mayor posibilidades al ejército para cruzar los Andes. Otra estrategia también fue la utilización de espías. Se reunió con muchos con representantes de los pueblos indígenas y al mismo tiempo difundió el rumor que cruzaría los Andes por un paso mucho más al sur, lo cual era de mayor factibilidad. Esto hizo que los indígenas fueran e informaran a los españoles o al ejército realista cuáles eran los planes de San Martín para dispersar su fuerza y al mismo tiempo perder la resistencia. Cabe mencionar también que antes de cruzar los Andes, San Martín se reunió con los caciques pehuelches y les solicitó permiso para atravesar sus territorios, porque creía que ellos eran los dueños también de ese país. El trayecto de los Andes fue sumamente complicado, fue muy difícil debido a las condiciones geográficas del lugar, con picos de más de 3.000 o 4.000 metros de altura, con temperaturas que variaban a la mañana de 30 grados y a la noche de menos 10 grados. Fue algo completamente muy complejo de llevarlo a cabo y que requirió de mucho esfuerzo y mucha valentía.
El ejército de los Andes estaba compuesto por unos 5.000 hombres, de los cuales 3.700 eran soldados y 1.300 milicianos, que conducían alrededor de unas 10.000 mulas y 1.200 caballos, y 450 reses destinadas para ser faenadas durante el transcurso de la marcha. El cruce se inició el 12 de enero y va a culminar recién el 9 de febrero, así que había que llevar los alimentos necesarios. Si mencionamos, por ejemplo, la alimentación, podríamos decir que la base principal fue la carne seca, el charqui, machacado, grasa, rodaja de cebolla, cruda o hirviendo. También podríamos decir que se están alrededor de 4 toneladas de charqui, galletas de maíz, cargas de vinos, aguardientes para la etapa del frío, para bajar el frío, quesos y ron también. Y se preparaban muchos guisos o sopas para soportar el frío. Otra medida para soportar el frío fueron que se llevaron muchos ponchos de San Luis, frazadas y mantes de franela, que eran utilizadas tanto para los soldados como así también para, para los animales. Hay muchos relatos que sostienen que San Martín cruzó enfermo y en camilla por los distintos lugares. Bueno, no podemos afirmarlo, no hay ninguna fuente o algún relato que lo sostenga, como así también que fue una tragedia en la muerte de hombres y mujeres que participaron, ya sean de animales o de los soldados. Tampoco podríamos aseverar que eso sea así. Si uno se pone a analizar por las fuentes, podríamos decir que murieron alrededor de 700 caballos y solamente falleció un solo soldado. Los Andes estaba compuesto por criollos, por soldados, por indígenas, pero también por negros, por negros esclavos. Entonces San Martín, para incrementar las filas del combate o de su ejército, compró alrededor a todos los esclavos de San Juan, de San Luis y de Mendoza, alrededor de unos 233 en total más o menos, con la promesa que cuando terminaran las batallas, aquellos que sobrevivirían serían libres. Cabe mencionar también que dentro del ejército vamos a encontrar mujeres que desarrollan distintas funciones dentro del ejército y que también participaron del cruce de los Andes. Entre ellas podemos mencionar a Martina Chapanay, Pascuala Meneses y Josefa Tenorio. Vamos a empezar con la primera, Martina Chapanay. Martina Chapanay era la mensajera del ejército de los Andes, era de origen huarpe y participó desde muy joven en estos procesos. Era rebelde y libre, muy valiente y aguerrida. Luego podríamos decir que Martina era la chasqui de San Martín, es decir, se presentó a los servicios como chasqui. Los chasqui eran los mensajeros personales que tenían como oficio llevar los mensajes montadas o a pie de un lugar a otro. Y Martina era la persona ideal para cumplir con esa tarea. Era valiente, era vaquiana y era una jinete extraordinaria. Nadie mejor que ella. Luego también podríamos mencionar a Pascuala Meneses. Pascuala Meneses, la granadera, como le decían. Ella se suma al ejército a partir del campamento del Plumerillo. También podemos mencionar que era muy valiente, muy buena jinete y aparte siempre presta para ir al combate. Y por último podríamos mencionar a Josefa Tenorio, que era la abanderada del ejército de los Andes, que era una mujer afrodescendiente y que había sido víctima de la trata de esclavos y que San Martín, al comprar a los esclavos, San Martín le había prometido a Josefa que tras la batalla ganarían su emancipación. La estrategia que desarrolló San Martín fue muy importante. Primero eligió cuáles van a ser los 6 pasos fronterizos que va a utilizar y dividió al ejército en 2 columnas principales y en 4 secundarias. No lideró ninguna de las columnas y pasó solo con sus escoltas por San Juan por los Patos. Tras el cruce de los Andes podríamos decir que se inicia el proceso final de la liberación y la independencia de Chile. Vamos a tener el 12 de febrero se produce la batalla de Chacabuco, que apenas cruza San Martín y el ejército los Andes, reorganiza en 2 días su ejército y lo enfrenta al ejército realista, en el cual sale vencedor absoluto. Luego vamos a tener otros tipos de batallas, como por ejemplo la sorpresa en Cancha Rayada y por último la batalla de Maipú el 5 de abril de 1818, que termina por sellar la liberación de Chile y que es recordada con el famoso abrazo de Maipú entre O'Higgins y San Martín.